Pues en este siguiente bloque lo que quería presentar es algunos de los tipos que hay en Python. De hecho ya conocemos tres: los enteros, los floats, y hemos visto un poco una cosa que he llamado cadenas de caracteres, ¿no? De hecho voy a profundizar un poco más en lo que son las cadenas de caracteres o strings, ¿vale? Entonces en Python, fijaos que no existe el tipo char, ¿no? Lo que tenemos es una cadena de caracteres donde, ¿no?, que vienen especificadas por tener comilla simple o comilla doble, ¿vale? Eso es equivalente, ¿vale? Fijaos que hasta ahora utilizaba yo comillas dobles cuando ponía ahí, por ejemplo, print hola, pero bien podría utilizar comillas simples, print hola, y el resultado es lo mismo. ¿Cuándo utilizar comilla simple o comilla doble? Bueno, pues va a depender del contexto. Imaginaos que tenéis una cadena de caracteres donde las comillas dobles es un carácter. Entonces, lo mejor es utilizar entonces comillas simples por fuera, y entonces las comillas dobles será, ¿no?, el script de Python, el intérprete, lo interpretará como un carácter más, ¿vale? Eso es más legible que el ejemplo que ponemos ahí donde se ve, ¿no?, cuando decimos me dijo hola y hola está en comillas simples y el string, ¿no? Lo pongo con comillas simples, pues entonces para indicar al intérprete de Python que las comillas simples no es que se termina el string, sino que es un carácter, lo que tenemos que hacer es poner una barra invertida, que es lo que denominamos escapar, ¿vale? Entonces ahí, ¿no?, escapamos eso, y entonces me dijo comillas simple, o sea, comilla simple, hola, comilla simple, y luego termino el string, ¿no? Entonces eso es equivalente a lo anterior, ¿vale? Fijaos que puede haber caracteres especiales, como el ~n, que es el salto de línea, o el ~t, que es el tabulador, ¿vale? Y luego ya hemos visto que el operador concatena cadenas y que el asterisco lo que hace es las repite un número de veces, ¿no? Por ejemplo, si hacemos esto, no, más esto de acá, ¿no? Le voy a poner un número más grande, pues lo que estamos haciendo es el hola de WhatsApp, ¿no? Cuando pones una A muy larga, pues veis que lo que está haciendo es concatenar, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo es repitiendo un número de veces, ¿vale? Y entonces, fijaos que el resultado sabemos que es una cadena de caracteres porque está entre comillas simples. Las cadenas de caracteres, veréis que las vamos a utilizar mucho, porque nosotros los protocolos que vamos a utilizar, algunos de ellos al menos, ¿no?, los más importantes en esta asignatura, son protocolos de texto. Entonces, como son protocolos de texto, pues no dejan de ser cadenas de caracteres, ¿vale? Entonces veréis que esto son muy buenas noticias el que podamos tratarlas a tan alto nivel. El siguiente tipo de datos que vamos a ver son las listas, ¿vale? Las listas son parecidas a los arrays que habéis visto en otros lenguajes de programación, pero van mucho más allá. Tienen más funcionalidad y veréis que también las utilizaremos muchísimo. Pero es que una lista es un conjunto indexado de elementos, y estos elementos no tienen que ser necesariamente del mismo tipo. Ahora veremos un ejemplo. Cuando decimos indexado, quiere decir que puedes acceder ¿no?, a ellas a través de un índice, a través de un número ¿no?, que te dará ¿no?, que te indica la posición, y entonces pues accedes a ese elemento dentro de una lista, ¿vale? Para definir una lista, la regla mnemotécnica es que veremos corchetes, ¿vale? Y que cada elemento se separa por una coma. Por ejemplo, yo ahí tengo una lista ¿no?, con hijos. Entonces, fijaos, ahí tengo en mi lista, se nota hijos, es la variable, que es una variable de tipo lista, y le estamos asignando, es una variable de tipo lista porque le estamos asignando una lista y se nota por los corchetes, ¿vale? Entonces, fijaos, ahí cuántos hijos hay, pues habrá 2, porque hay una coma, ¿vale? Y esto de aquí ahora mismo es exclusivamente una lista de cadenas de caracteres, porque tanto Gregor como Cayetana son cadenas de caracteres, lo vemos por las comillas simples, como hemos visto en el ejemplo anterior. Que de repente tenemos un hijo más, pues entonces esa lista la tenemos que añadir, le tenemos que añadir un elemento más, y fijaos que si la lista se llama hijos, pues eso lo podemos hacer con una función que se llama append, y le pasamos el nuevo
¿no? El nuevo elemento, en este caso es otra cadena de caracteres que se llama Manuel. Entonces antes si la lista tenía 2 elementos, pues ahora tendrá 3 elementos. ¿Vale? Entonces si imprimimos hijos, pues veréis que me aparece la lista completa ahora mismo con los 3 elementos. Y hay una cosa muy interesante y es que, como comentaba antes, esto es indexado. Entonces, si yo pongo print hijos 2, lo que voy a acceder es en la lista hijos al elemento que esté en la posición 2, ¿vale? Y ese en nuestro caso es Manuel. ¿Y eso por qué es? Dices, porque si, no, si Manuel es el tercer elemento. Sí, el elemento con el índice 2 es el tercer elemento porque empezamos a contar en el cero. Entonces, Gregor sería el cero, Cayetana el uno y Manuel el elemento que esté en 2, ¿vale? Entonces, el tercer elemento tiene el índice 2, ¿vale? Es una peculiaridad de Python. Empezamos a contar en cero, entonces el tercer elemento es el que tiene el índice 2, ¿vale? Si hacemos print de len hijos, lo que nos va a devolver es la longitud de la lista. Entonces, como tengo 3 elementos, pues me imprimirá un 3, ¿vale? Entonces, curiosamente, el índice del último elemento es el que te da la longitud menos 1, claro, porque empezamos a contar en cero, como decía antes, ¿vale? Entonces, esto es lo que significa que esté indexado, ¿vale? Tenemos un orden, ese orden se va a mantener y podemos acceder a los elementos a través de su índice, como hemos visto, empezando con el cero. La lista de hijos era una lista que tenía 3 elementos, todos del mismo tipo. Eran todos strings, Gregor, Cayetana, Manuel. Pero eso no tiene por qué ser así. Fijaos en la lista que pongo ahí al final, la lista que he llamado cosas. Sabemos que es una lista porque se ven los corchetes y que tiene 3 elementos. 1, 2 y 3.0. Aquí, cada elemento de la lista tiene un tipo diferente, ¿vale? El primero es un string, 1 es un string, el segundo es un entero, 2 es un entero y 3.0 es un float, ¿vale? Eso quiere decir que la lista es un contenedor, como hemos dicho, ordenado, ¿vale? No se desordena. Si metes las cosas en un orden, va a permanecer ese orden, pero lo que puede ser es que cada elemento sea del tipo que sea, ¿vale? No tiene que ser de un tipo específico, las listas no tienen que ser todas de caracteres, vamos, de cadenas de caracteres, ni de enteros, ni nada, sino que puede ser de cualquier tipo, y ahí lo vemos, ¿no? Pueden ser heterogéneos. Una de las cosas interesantes de las listas es que, como he comentado, el primer elemento tiene el índice 0, podemos también utilizar índices negativos, ¿vale? En el caso anterior, el último elemento era el que tenía el índice 2. Bueno, pues podemos empezar a contar por detrás para acceder al último elemento, entonces el último elemento es el -1, ¿vale? Os cuenta que aquí no empezamos a contar en 0 porque el -0 es igual a 0. Entonces, claro, el elemento -0 te da el primer elemento, el 0. Para el último elemento empezamos a contar con un menos, es el -1. Y el penúltimo elemento, el -2. El antepenúltimo, el -3. Entonces, de esta manera, tenemos una forma de acceder a los elementos de la lista empezando a contar por detrás. Entonces ya sabemos, por delante 0, 1, 2, 3 y así hasta el final de la lista. Por detrás, -1, -2, -3 y así hasta el principio de la lista, ¿vale? Y eso siempre nos va a devolver un único elemento. ¿Que queremos obtener una sublista de la lista? Lo que en castellano diríamos rodajas y en inglés serían slices. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir los dos índices con el carácter de los 2 puntos entre medias, ¿vale? Fijaos, ahora veremos un ejemplo. La rodaja va desde el primero incluido hasta el último excluido, ¿vale? Voy a pasar directamente a la siguiente transparente para ver el ejemplo. Fijaos, tengo una lista que se llama lista, se ven por los corchetes y tiene 5 elementos. 0, 1, 2, 3, 4. Si yo imprimo la lista, fijaos en el comentario, al lado te viene lo que el terminal te devolverá. 0, 1, 2, 3, 4. Si imprimo lista 1, es el segundo elemento, ¿vale? Que en este caso es el 1, ¿no? Por el primer elemento es el 0, el segundo elemento. La siguiente línea, donde pone lista corchete 0, 2 puntos, 2 corchete, lo que estoy pidiendo es una rodaja. Le estoy diciendo, oye, desde el elemento 0 incluido
hasta el elemento 2 excluido. ¿Vale? ¿Te das cuenta que esto es una convención de Python? El que el primero esté incluido y el segundo esté excluido. Entonces eso nos devolverá una sublista. Desde el elemento 0, 0, 1, 2, no, 2 no porque está excluido, es el último elemento, ¿no? ¿no? Aquí el índice 2 sería el número 2 y ese está excluido. Entonces la rodaja que nos devuelve es una lista con 0 y 1. Hay una forma de utilizar atajos y es que si antes de los 2 puntos no pongo nada, pues es desde el principio, y si después de los 2 puntos no pongo nada es hasta el final. Entonces si hago lista y entre corchetes 3, 2 puntos hasta el final, o sea, vacío, lo que me va a volver es desde el elemento con el índice 3 incluido hasta el final, los 3, 4. ¿Vale? Y si pusiera lista vacío 2 puntos 3, lo que haría es lista desde el principio hasta el tercero no incluido. Entonces eso me devolvería 0, 1, 2. ¿Vale? Ese ejemplo no está puesto, pero lo podéis probar vosotros en el terminal fácilmente. Estas reglas valen también si empezamos a mirar desde atrás. Lista corchetes menos 1 es dame el último elemento es el 4. Lista vacío 2 puntos menos 1, o sea, desde el principio hasta el menos 1 excluido. Pues ¿qué te va a devolver? La lista completa menos el último elemento. ¿Vale? Entonces 0, 1, 2, 3, el último elemento es el 4, ese no va a aparecer. Lista desde el principio hasta menos 2, pues te va a devolver una sublista con todos los elementos menos los últimos 2, ¿vale? El 0, 1, 2. Fijaos que 3, 4 no están porque el menos 2 lo excluimos y de ahí en adelante pues están excluidos, ¿vale? Entonces, con esta sintaxis tan sencilla podemos manejar las listas y esto nos va a dar muchas posibilidades porque daos cuenta que esto es, al principio es un poco engorroso, pero en cuanto nos hagamos con ello es una manera muy sencilla de acceder a la información. Y las buenas noticias es que esta misma sintaxis se aplica a las cadenas de caracteres, porque las cadenas de caracteres, si lo pensáis bien, no dejan de ser listas de caracteres, ¿vale? Fijaos, el ejemplo ahí, la cadena igual estudiante, ¿vale? Esto es un string, cadena es un string, se ven las comillas dobles. Si yo imprimo cadena menos 1, como si fuera una lista, me va a imprimir estudiante, sin la E. No, perdón, cadena menos 1, por no me faltan los 1, me va a imprimir E, ¿no? Porque es el último elemento. Si, lo que estaba yo pensando era si ponemos cadena entre corchetes, lo dejamos vacío, punto, 2 puntos menos 1, o sea, desde el principio hasta menos 1, el menos 1 excluido, en ese caso sí me imprimiría estudiante, ¿vale? Fijaos, cadena, así, estudiante, ¿vale? Y hago, no, quito el print porque ahora mismo la consola, el intérprete de Python, siempre me responde a las instrucciones que digo. Entonces pongo cadena menos 1, pues la E, ¿no? El último elemento. Cadena desde el principio, ¿no? Porque esto está vacío hasta el menos 1 incluido, estudiante, ¿vale? Fijaos que puedo hacer también cosas como estas. Cadena desde el segundo elemento hasta el último elemento excluido, estudiante, ¿vale? Y, ¿no? Y bueno, puedo ponerme así, digamos, ¿no? Desde el antepenúltimo elemento hasta el último elemento, el último excluido. Daos cuenta que esto de aquí, como estaba comentando, pues es muy potente y esto no deja de ser una cadena de caracteres, ¿vale? Bien, entonces hemos visto cadenas y listas. Y voy a introducir rápidamente los bucles como serían en Python, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí lo que tengo es una lista, es mi lista de amigos, ¿vale? Y voy a celebrar mi cumpleaños. Entonces yo tengo 3 amigos, Ana, Jacinto y Guillermo. ¿Veis, no? Es una lista porque veo los corchetes y Ana, Jacinto y Guillermo son cadenas de caracteres. Entonces, fijaos, esto es un poco peculiar porque este for no es el for que os han enseñado en otros lenguajes de programación. Aquí no hay una condición de inicio, una condición de salto y una condición final. Aquí hay una variable de iteración, ¿vale?
y hay una lista. Fijaos que aquí en el for, a la derecha ponemos cuál es la lista, amigos, esto es lo que vamos a iterar, ¿vale? Esto de aquí en general va a ser algo iterable, entonces una lista es iterable, tiene 1, 2, 3 elementos, entonces puedo iterar. E invitado va a ser mi variable de iteración. Eso significa que en la primera iteración, ¿vale? Tendremos tantas iteraciones como elementos tenga la lista, y en este caso, como tengo 3 elementos, voy a tener 3 iteraciones. Entonces, en la primera iteración, invitado va a valer Ana. En la segunda iteración, invitado va a valer Jacinto. Y en la tercera iteración, invitado va a valer Guillermo. Fijaos que el for termina con 2 puntos. Y lo siguiente, aquí vienen las líneas de código que están dentro del bloque del for. ¿Vale? No tenemos begin ends ni tenemos llaves. Tenemos indentación. ¿Vale? De hecho, aquí en este for solo tenemos una línea de código. ¿Vale? O sea, aquí en el lenguaje de programación, donde vienen los 2 puntos, aquí vendría una llave y justo en la segunda línea con los 3 puntitos aquí debajo, después del print, ahí vendría otra llave de cierre. Aquí no. Aquí simplemente indentamos, y aquí veis que hemos indentado, y tenemos un print. Este print es un poco especial para lo que hemos visto hasta ahora porque tiene una variable que es invitado, coma, len invitado, que ya hemos visto que es la longitud de invitado. Invitado, como será una cadena de caracteres, pues será la longitud de la cadena de caracteres. Y la coma viene a ser como que hagas un print detrás de otro, ¿vale? Por eso es como hacer 2 prints, ¿vale? Y por eso esto de aquí, invitado que es un string y len invitado que será un entero, pues pueden ir juntos. Primero imprimirá invitado, que es la cadena de caracteres, y luego la longitud de la cadena de caracteres, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, fijaos que en la primera iteración invitado decía que valía Ana, pues imprimirá Ana. Y luego imprimirá la longitud de Ana. Ana son 3 caracteres, entonces imprimirá Ana 3, ¿vale? Veis aquí abajo, justo abajo viene, eso ya no es código en Python y por eso faltan, ¿no?, los símbolos del intérprete de Python, viene el resultado de la ejecución, te pone Ana 3. Siguiente iteración, ¿vale? Invitado vale Jacinto, entonces imprimirá otra vez invitado, Jacinto, la longitud de invitado. Jacinto tiene 7 letras, pues Jacinto 7. Siguiente iteración, invitado valdrá Guillermo. Imprimimos Guillermo, imprimimos la longitud de Guillermo, que es 9. Siguiente iteración, ya no hay más iteración, ya me he recorrido toda la lista, ¿vale? Terminado, entonces se termina el programa, ¿vale? Entonces veis que no hay condición de inicio, ni hay condición de final, ni condición de salto. Yo le paso un iterable donde aquí, ¿no?, que aquí es una lista, y le digo, en cada iteración coge un elemento de la lista, y como las listas son ordenadas, pues vete dándome los elementos de manera ordenada, y tengo una variable de iteración que valdrá ese elemento en cada iteración. Y así, uno detrás de otro, hasta que me quede sin elementos en la lista, ¿vale? Por ello, la variable de inicio es, básicamente, coge la lista. Entonces no hay que indicarla. Y la variable final es cuando te quedes ya sin elementos en la lista. Tampoco hay que indicarlo. Y el salto es el siguiente elemento de la lista. Por eso tampoco hay que indicarlo como en otros lenguajes de programación, ¿vale? Entonces esto de aquí es una forma diferente de hacer los fors. Si lo pensáis bien, es una forma más cercana al humano que hacer los fors, porque la otra forma ahí con el i más y el i no sé qué y el i no sé cuántos es muy cercano a la máquina. Esto es como vuestra abuela va a hacer la compra. Vuestra abuela hace la compra y se hace un listado. Y entonces hace su for. Mientras haya elementos aquí en mi listado de la lista de la compra, yo seguiré comprando. Y cuando me quede sin elementos en esta lista, pues habré terminado de comprar, ¿vale? En otros lenguajes de programación, este for lo podéis utilizar usando for each, por ejemplo, en Java, ¿vale? Aquí nosotros veréis que el for, pues tratamos, ¿no?, es como un for de alto nivel. Y con esto terminamos lo que es la parte de la sentencia for.